Los Brownies tienen que ser la comunidad que más ha pegado en la animación de los últimos años, a pesar de que ahora su cantidad de personas activas se ha visto reducida enormemente. Hasta la fecha es cosa que seguimos hablando de lo que fueron y es esta comunidad. Y sé que han existido múltiples casos turbios donde desearíamos no habernos enterado o visto lo que estas personas pueden llegar a ser. Y créame que el caso de la jarra es de lo más light cuando te pones a escarbar. Pero más allá de eso, creo que es más interesante e importante hablar de las consecuencias que tuvo toda esta comunidad, porque si bien nosotros podemos hablar de lo desagradable o extraño que fue este fandom para el resto del internet, allá afuera existe una generación de niñas, hoy mujeres, que fueron afectadas y hasta me atreveré a decir traumatizadas por todo el contenido no apropiado que existía de My Little Pony en línea. Es hasta hoy que muchas de ellas comenzaron a hablar en foros de discusión sobre los problemas que les provocaron ver todo este material. Y es que no solo hablo de la Rule 34, sino de videos tan míticos como Smile o la saga de Pony.mov. Y es que ver todo lo que acarreó el fenómeno Brony es preocupante. Para entender un poco más de esto, tenemos que ver por qué había tantos adultos interesados en una serie para niñas de preescolar. Sé que suena como cualquier otro fandom rancio, pero la verdad es que en su momento los Brownies fueron este fenómeno dentro y fuera de internet. Es decir, había noticieros cubriendo la comunidad, medios hablando de la serie que tenía más fans adultos y un montón de gente preguntándose en internet por qué. Hubo una época donde la comunidad Brownie era algo así como su propio internet. Suena raro, pero había tantas personas que frecuentaban ciertos sitios que era como un submundo dentro de internet. Había creadores, influencers y personas reconocidas no por cientos o miles, sino millones de personas de la comunidad. Según el documental A Brownie Tale, que sigue a Ashley Bach, actriz de voz original de Applejack y Rainbow Dash, el fenómeno comenzó gracias a un artículo de 2010, año donde salió la serie, donde citaba esta serie como un ejemplo de comercialización de los dibujos animados. Alguien de 4chan vio este artículo, decidió ver la serie y lo posteó en el tablón B o el tablón random, donde algo curioso pasó. En vez de trolearlo o burlarse de este tablón, la comunidad en verdad vio la serie y comenzó a correrse la voz donde usuarios se la recomendaban a otros y otros a otros, haciendo un círculo vicioso, algo que se puede representar en testimonios de otro documental llamado Brownies, los inesperados fans adultos de My Little Pony, donde literalmente el inicio es la historia de varios Brownies mencionando cómo se volvieron fans de la serie. En estos mismos documentales conocemos a la doctora M.H. Redden y al doctor Psicología, literal eso es lo que dice su bata, dos personas que estuvieron analizando y estudiando el fenómeno Brownie durante años. Los resultados de sus investigaciones mostraron que por lo menos para 2014, cerca de un 85% de todos los Brownies eran masculinos, que incluso con la perspectiva pública más del 70% eran heterosexuales y aún más sorprendente. Entre varios pacientes y haciendo comparativas entre otros estudios, descubrieron que los Brownies presentaban menos niveles de estrés y menor tendencia a la depresión. Comparado esto en otros estudios que analizan ciertos comportamientos en los espectadores, nos arroja que ver My Little Pony tiene efectos similares a los que tendría ver animes de vida cotidiana como Azumanga Daioh, y personalmente viendo algunos episodios sí puedo decir que es entretenido. Simplemente dejas que corra el capítulo y no tienes que pensar mucho, pero a la vez te das cuenta que Lauren Faust le integró suficiente sustancia para hacerlo divertido. Entonces comprendemos más o menos el por qué había tantos adultos interesados en la serie, pero seamos sinceros, si bien estos documentales y la información en medios pintan a los Brownies como simples personas que gustan de una serie para niñas, que obviamente existen y son parte de la comunidad, otra gran parte que solo existía dentro de internet estaba ahí por otros motivos. No solo es que la serie atrayese a muchas personas por estos motivos, sino que una vez que la comunidad se estableció, hubo quienes fueron atraídos no por la serie en sí, sino por lo que hacía su comunidad. A pesar de todo lo malo, no puedo negar que los Brownies era la comunidad más creativa y talentosa de la animación. Canciones, fanarts, animaciones, cosplay, manualidades, tutoriales de cómo mejorar los juguetes de Hasbro, pero entre todo eso comenzaron a surgir fanarts, animaciones y otro tipo de material relacionado con la serie, pero que estaba enfocado solamente a esta parte adulta del fandom. Podría mencionar varios usuarios, pero la verdad es que no hubo mejor ejemplo que el trabajo de Mr. Davie, el creador de videos tan míticos ya no solo de la comunidad Brownie, sino el internet como Cupcakes HD, Derpy Gets Pranked HD y el más importante, Smile HD. Creo que no hubo persona en su época que no hubiese visto el video en cuestión. Era tan sangriento, explícito y fuera de lugar que rápidamente se volvió viral. Pero más allá de eso era el hecho de que Mr. Davie era absurdamente talentoso animando, tanto que podía emular casi a la perfección el estilo de la serie original. De hecho había personas que pensaban que esto lo había hecho un animador despedido en venganza, algo así como las creepypastas del 2012, y lo menciono no solo porque este fue uno de los más populares, sino porque fue un punto de inflexión para esa parte del público de MLP que eran infantes.
interesantes. En sitios como lpforums.com, en los subreddits dedicados a la serie y hasta en TikTok, hay decenas y decenas de testimonios de chicas y ahora adultas que en su momento fueron niñas sin ninguna supervisión adulta en internet e inocentemente se toparon con este video. Si bien Mr. Davie ponía advertencias sobre el contenido explícito de sus animaciones, la verdad es que nadie se esperaba el grado de violencia que podía representar. Y es así como un gran número de menores terminaron viendo una animación indebida que las marcó. Todos los relatos se parecen. Niñas entre 8 y 12 años en la computadora familiar viendo videos en YouTube, y de un momento a otro Pinkie Pie cercenando a todas sus amigas. Tal fue el impacto de esta animación que la misma Hasbro le mandó una carta de cese y desista al creador, porque sus animaciones eran tan parecidas al material original que estaba manchando la imagen de su marca. Es por eso que dejó su canal y de subir animaciones en general, pero esto no se detuvo ahí porque sin querer creé el género de los videos HD. Lo sé, suena algo ridículo, pero se trataban de videofans de MLP con música de fondo, coreografiados mientras los personajes se mataban mutuamente o hacían cosas desagradables. Rainbows HD, Drizzt HD, Seeds HD o Rainbow Factory HD, que de hecho este último se suponía que iba a ser el siguiente video de Mr. Davie, pero a raíz de la presión legal decidió dejarlo en el olvido. Eso hasta que algún fan decidió tomar la premisa y hacer él mismo su animación. Se trataba de videos con millones de reproducciones que por alguna razón la comunidad los amaba. Las canciones eran iconos reconocibles dentro del fandom y por ende eran los más recomendados entre los usuarios. Si bien hoy en día existe un algoritmo que protege a los usuarios menores de edad y si buscas My Little Pony en YouTube, lo más probable es que te salgan videos del canal original y cosas inofensivas, pero en su momento el buscador te mostraba lo más popular y ya saben que tenía millones de visitas para ese momento. Pero no solo fue eso, sino que después de todo lo que pasó con Smile, otros animadores comenzaron a hacer sus propias versiones del universo de MLP. Entre ellos estaba Hot Diggity Demon, el creador de Pony.mop, humor absurdo, gore y un claro desapego a la decencia. Esta serie exageraba el ridículo al mensaje de la caricatura original, volviendo a Twilight una idiota ilusa, a Rarity una esclavista de mexicanos, Applejack de hecho se desvaneció en el primer episodio, a Rainbow Dash en un zombie, a Fluttershy en una especie de maníaco homicida de películas slasher y a Pinkie Pie en una estrella rebelde con problemas de adicción. Todo en esta serie es perfecto viéndolo desde un punto de vista cómico. Los personajes, sus actuaciones de voz, las situaciones, el cómo juega con los elementos ya presentados para hacer burla. Es más, hasta la calidad de animación está muy bien trabajada y si no fuese una serie parodia, fácilmente podría estar en una sección de animación adulta. Pero claro, esto lo puedo decir porque soy un hombre adulto que disfruta de la comedia negra, pero no es lo mismo para una niña que solo quería ver cosas de su serie favorita en internet. Hubo cientos o miles de ellas que sin saber qué era exactamente lo que estaban viendo, terminaron por consumir esta historia. Sé que estamos hablando de una animación de humor, pero la verdad es que el cerebro de un menor no está preparado para digerir esto, y los testimonios abundan, si bien muchas de ellas no fueron conscientes plenamente del daño que les estaba causando el consumir esto. Sí mencionan cosas tangibles que las afectaban, pesadillas, miedo a quedarse solas con sus juguetes de MLP o hasta miedo cuando apareció un personaje en la pantalla de sus televisores. Es triste ver cómo esta tendencia se repite constantemente y cómo es que hoy tantas personas que se identifican con esta historia. Algo curioso porque a pesar de todo el daño, su voz ha sido minimizada por todo el fandom, siendo que las polémicas, lo raro e incluso el material explícito ha sido más relevante que todo esto. Hago más hincapié de este tipo de material que en cosas como la R34, porque si bien muchas personas que vieron cosas que no debían de ver en esa edad, esto no es muy diferente a otro tipo de fandom donde ya hemos hablado en el canal. Es un problema, pero lo curioso de la comunidad brownie es que no era necesario abrir una página web dedicada o hablar con alguien extraño en Facebook, solo necesitabas abrir YouTube y sin poner alguna otra palabra clave como parodia o sangriento ya te aparecían estos videos. Lo más preocupante de todo esto es que si bien Hasbro podía haber intervenido para que esto se diera, nunca lo hizo más allá del incidente con Mr. Davie, y solo porque este ya estaba llegando a niveles incontrolables. Es más, hay muchos hechos que comprueban que Hasbro se beneficia activamente de este fenómeno de los brownies, no solo que hayan hecho el personaje de Derpy así para la comunidad o que hicieran algunos guiños dentro de la serie, sino que se habla de que por lo menos en un inicio 2/3 de las ventas de juguetes no eran por niñas sino por los brownies, y hasta existe el caso tan famoso de la figura de la princesa Celestia.
Antes de todo este boom mediático, la serie se proyectaba como otro intento más de Hasbro por revivir la franquicia. Estamos hablando que esta fue la cuarta generación de ponis y nadie sabía si iba a funcionar igual o peor que sus antecesores. Por eso es que al inicio los juguetes no eran de una buena calidad y la figura de Celestia tenía la peculiaridad de que era morada en vez de blanca. Esto obviamente molestó a los crecientes brownies, quienes agotaron el primer stock de juguetes de marca. También había quejas sobre el caballo peinable y había foros enteros mostrando cómo acomodarlo. A raíz de esto, Hasbro corrigió el error de color, cambió el cabello de los juguetes y hasta de forma evidente creó sets y figuras más grandes pero sobre todo más caras, creando así una mina de oro, pero claro, a costa de dejar pasar todo este tipo de cosas. De alguna u otra forma consiguieron que tanto niñas como hombres adultos disfrutaran de su producto y si uno afectaba al otro, no representaba un gran problema para sus ventas. No todo fue malo en esta época. De hecho, el que hubiese tantos animadores y creativos trabajando sin paga, haciendo contenido solo por pasión, demuestra lo fuerte que puede llegar a ser un fandom, tanto así para poner en alto sus nombres y reconocer su labor dentro de la misma. Pero al mismo tiempo se trataba de un lugar donde solo eran frecuentados por adultos, en su gran mayoría hombres. Obviamente que todo este tipo de cosas iban a suceder, pero lo que más llama la atención de este caso es la nula exposición de estos temas y las consecuencias que sufrieron una generación de niñas que solo querían ver cosas de su serie en internet. Son dos lados complicados. No podemos censurar creadores talentosos, pero tampoco podemos dejar expuestos a menores invadiendo una serie que va dirigido a ellos. Es el dilema de los fandom en series de preescolar.